La Edad Media, Al-Ándalus, 800 años de relaciones. Y como siempre empezaremos con una breve introducción del tema. Desde los inicios del siglo VIII hasta 500 años después, el Islam tuvo una presencia hegemónica en la península ibérica, alargada por otra menor de unos 2 siglos y medio mediante el Reino de Granada. El discurrir histórico de los pueblos hispánicos quedó marcado por una profunda huella islámica, intransigencia y afirmación religiosa por un lado y convivencia pacífica entre culturas por otro. Un importante desarrollo de la ciencia hispano-musulmana, el territorio como puente entre Europa cristiana y el mundo islámico africano, así como una innumerable serie de variados y numerosos elementos. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando. Y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. En nuestra página web podrás descargarte todos y cada uno de estos elementos. Conozcamos ahora cómo nació y por qué se expandió el Islam de una forma tan rápida. Podemos decir que el Islam es una de las 3 grandes religiones monoteístas que surgió en la península arábiga en el siglo VII. A grandes rasgos se trata de una amalgama de elementos judeocristianos con antiguas religiones arábicas preislámicas. Su fundador fue Mahoma, un caravanero convertido en el profeta de Alá, cuyas revelaciones están recogidas en un libro sagrado, el Corán. Mahoma predicó su doctrina en la Meca, pero fue perseguido teniendo que huir a Medina. A esto se le conoce como Égira y fue en el año 622, un hito que marca el inicio de la era musulmana. Y con la ayuda de los habitantes de Medina conquistó la Meca y en escasos 10 años toda la península arábiga estaba convertida al Islam. Tras los primeros califas emparentados con Mahoma, en el año 661 se alzó con el poder la familia Omeya. Esta trasladó la capital del califato a Damasco y se expandió rápidamente por el Imperio bizantino, Persia y el norte de África. Por tanto, la invasión de la península ibérica por parte de los musulmanes tan solo fue una fase más de la rapidísima expansión territorial que experimentó esta religión. La conquista musulmana fue un proceso muy rápido, y aquí los 2 motivos principales: las luchas internas de los visigodos por problemas sucesorios de la corona y las dificultades por las que atravesaban las clases más populares por la prefeudalización y los judíos por las medidas segregadoras. De esta forma, entre los años 711 y 726, todo el territorio peninsular, con la excepción de la franja septentrional, quedó en manos musulmanas. Como consecuencia de ello, la nueva sociedad quedó conformada de la siguiente manera: una minoría dominante de invasores árabes y bereberes, una inmensa mayoría sometida de conquistados, es decir, la población hispanogoda de religión cristiana o mozárabes. Precisamente este grupo fue progresivamente decreciendo en número debido a las conversiones al Islam, originando el que fue el grupo predominante en Al-Ándalus, los muladíes, y por último una minoría judía. ¿Y cómo fue la conquista? Pues el Islam irrumpió en la península ibérica solo 89 años después de la Égira. Esto significa que el éxito religioso y militar de los musulmanes no tuvo precedentes. Ambos triunfos se basaron en la sencillez y en la adaptabilidad de la nueva religión a la vida cotidiana, así como, en sus orígenes, en el respeto hacia las comunidades judía y cristiana, tanto a las personas como a sus bienes, pero también en saber aprovechar las tensiones internas de los países conquistados. La rápida conquista del reino visigodo se debió a la crisis interna que padecía, además de su decadencia como reino. En el 711, tras la muerte del rey visigodo Bitiza, uno de los pretendientes al trono pidió ayuda al gobernador musulmán del norte de África, Musa ibn Nusair. Un ejército de 11.000 bereberes conversos al Islam, comandado por el general Tarik, cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al último rey godo, Rodrigo, en la batalla de Guadalete. Y en pocos años se produjo el sometimiento y la conquista de la península. Este proceso fue breve, controlando solamente las zonas claves del país. En comparación con el total de la población peninsular, las tropas musulmanas, formadas por árabes y sobre todo por bereberes islamizados, fueron muy poco numerosas. Por eso, a pesar de enfrentarse en algunas batallas, principalmente llegaron a acuerdos con la población local.
Muchos hispanogodos se convirtieron al Islam por las ventajas fiscales que por ello obtenían, y los que no lo hicieron huyeron a las montañas del norte peninsular, que nunca fueron controladas del todo por el ejército musulmán. Muchas ciudades se rindieron sin luchar, se respetaron sus autoridades, sus prácticas religiosas y gran parte de las propiedades a cambio de impuestos. Desde el 725 los musulmanes continuaron su expansión por el reino de los francos, pero su derrota en pleno corazón de Francia, en la batalla de Poitiers, los detuvo, teniendo que replegarse hacia el territorio peninsular. En resumidas cuentas, que entre los años 711 y 756 el territorio de Al-Ándalus fue un valiato, dirigido por un valí, es decir, un gobernador dependiente del califa de Damasco, aunque muchas veces era elegido desde Kairuán. Sus características fueron las siguientes: el territorio se dividió en coras, la capital se estableció en Córdoba y mostraron poco interés por la meseta septentrional y el norte montañoso, prefiriendo el sur y el este. Pasemos ahora a conocer las etapas de la ocupación musulmana. Durante los 8 siglos de presencia musulmana en el territorio peninsular pueden diferenciarse las siguientes etapas. La primera fue el Emirato. Precisamente este y el siguiente periodo, el Califato, fueron los de mayor esplendor de Al-Ándalus. El Emirato, a su vez, se subdivide en dependiente e independiente. Veamos el primero. Durante los primeros 50 años de la ocupación musulmana, Al-Ándalus fue una provincia más dependiente del Califato de Damasco, y su capital estaba ubicada en Córdoba. Y a este le siguió el independiente, porque en el año 750 los omeyas fueron derrocados por los abasidas, trasladando la capital a Bagdad. Y en el 756 un príncipe omeya, Abderramán I, huido de la matanza contra su familia perpetrada por los abasidas, se instaló en Al-Ándalus proclamándose emir y creando el Emirato Independiente. Por tanto, rompió políticamente con los abasidas, aunque siguió reconociendo la autoridad religiosa de estos. Este periodo se caracterizó por las luchas entre árabes y bereberes, las revueltas de muladíes y mozárabes y las tensiones con los cristianos en las marcas fronterizas de Zaragoza, Toledo y Mérida, circunstancias que estos últimos aprovecharon para expandirse hacia el sur. Pero el emirato pudo recuperarse y a este le siguió la etapa de mayor esplendor con Abderramán II. Se crearon nuevas ciudades como Tudela o Murcia, se construyó una armada que repelió los ataques vikingos, se intensificó la actividad comercial interior, se consolidaron las relaciones artísticas e intelectuales con otros espacios islámicos y fue, en definitiva, la época de mayor difusión de la cultura árabe. Pero tras la muerte de Abderramán II se originó una crisis económica unida a una mayor actividad de los reinos cristianos del norte. Todo ello dio lugar a una crisis política que se extendió durante 60 años. Muchos árabes no aceptaron que el emir, que hasta entonces era una especie de jefe de jeques, se hubiese convertido en un déspota oriental. Los mozárabes de las principales ciudades se vieron influidos por la cultura del Islam oriental y esto llevó a algunos de sus jefes a buscar el martirio para remover sus conciencias. Y muchos muladíes estaban disconformes con la excesiva hegemonía social de árabes y bereberes. El segundo sería el Califato de Córdoba. En el año 929 Abderramán III se proclamó califa y rompió relaciones con Bagdad. Esto supuso la independencia política y religiosa de Al-Ándalus y lo pudo conseguir gracias a la riqueza del Estado y la fuerza del ejército. La riqueza se asentó en 3 pilares: los tributos de los súbditos, las parias que cobraban a los reinos cristianos y el control de las caravanas de oro del norte de África. El ejército se basó en mercenarios bereberes y esclavos fieles a quienes les pagaba. Precisamente este fue el periodo más brillante de la historia del Islam hispano, ya que Abderramán III puso paz en Al-Ándalus, mantuvo a raya a los cristianos y contuvo a los fatimís del norte de África. A su muerte le sucedió su hijo, Al-Hakam II, que logró pactar una tregua con los reinos cristianos. Y posteriormente el poder pasó a Almanzor, un militar que lanzó numerosas y exitosas campañas contra los cristianos. Pero tras su fallecimiento el califato entró en crisis y en 30 años 9 califas ocuparon el trono hasta su desaparición en 1031. A partir de la extinción del califato, los territorios peninsulares ocupados por los musulmanes concatenaron toda una serie de crisis que los llevarían a su desaparición final. Entre 1002 y 1031, la unidad de Al-Ándalus quedó rota en unos 20 reinos de taifas. Esta debilidad la aprovecharon los reyes cristianos para exigir fuertes tributos, las parias, a cambio de protección. Estos pagos exigían un enorme esfuerzo económico y aunque estos pequeños reinos eran ricos, poco a poco fueron debilitándose.
En 1085 cayó Toledo en manos de Alfonso VI, todo un golpe de efecto, y el resto de las taifas se vieron amenazados y buscaron ayuda de los almorávides, un pueblo del norte de África que derrotaron a los cristianos en la batalla de Sagrajas. Pero la llamada de los musulmanes peninsulares fue la excusa perfecta para desembarcar y eliminar los reinos de taifas. El imperio almorávide duró pocos años debido a la corrupción, el aumento de impuestos, el avance cristiano y porque el Magreb fue conquistado por nuevas tribus bereberes, los almohades. La decadencia almorávide originó el resurgimiento de los reinos de taifas hasta que los almohades derrotaron a los cristianos en la batalla de Alarcos y controlaron todo el territorio desde su nueva capital, Sevilla. Al igual que los almorávides, el imperio almohade entró en crisis y después de caer derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa, volvieron los terceros reinos de taifas. Su imperio se desmoronó por una crisis interna, descontento popular, intransigencia religiosa, aumento de la presión fiscal, falta de soldados y también por la mayor ofensiva de los reinos cristianos que en 50 años redujeron el territorio islámico de la península a menos de su sexta parte. Fernando III de Castilla conquistó el valle del Guadalquivir y Jaime I el Conquistador hizo lo propio con Valencia y Baleares. Y a toda esta ofensiva solo sobrevivió Muhammad I de la dinastía nazarí, que controlaba Málaga, Granada y Almería. Fernando III le admitió como vasallo y aceptó su soberanía en el reino de Granada. Esto le permitió cobrar tributos y atraer población musulmana de las zonas conquistadas. El reino de Granada logró sobrevivir tantos años debido a varios factores: la habilidad de su diplomacia, la difícil topografía de la zona y los problemas internos de los territorios cristianos, la conocida crisis bajo medieval. Su periodo de máximo esplendor se produjo entre 1333 y 1394, pero después sobrevino una crisis política que acabó en 1492 con la conquista de los reyes católicos y la finalización de la ocupación musulmana en la península ibérica. Boabdil, el último sultán del reino nazarí de Granada, fue expulsado de su reino. Y en el siguiente apartado conoceremos cómo era la organización política. Para una mejor administración, el territorio del Al-Ándalus se dividió en coras, al frente de las cuales había un valí o gobernador y un caid o jefe militar. Toda la estructura político-religiosa estaba centralizada en el palacio del emir o del califa, desde donde gobernaba con autoridad absoluta. La administración pública era llevada por los diván, agrupados en una cancillería y en un servicio general de hacienda. Al frente de cada diván estaba un visir o ministro. En la cúpula de todo el aparato estatal, durante algunas épocas del emirato independiente y siempre durante el califato, se hallaba el hachib, ayudado por los visires. Esta delegación de poderes, que en realidad eran exclusivos del califa, servía para subrayar más todavía su carácter de representante del profeta y emir de los creyentes. El ejército, que en tiempos de expansión estaba compuesto sobre todo por creyentes que luchaban por imponer su fe, pronto comenzó a dar cabida a cuerpos de soldados mantenidos y equipados gracias a lotes de tierras concedidos en usufructo. Ambas modalidades fueron sustituidas por la creación de guardias de esclavos y cuerpos de mercenarios, sobre todo bereberes. Los ingresos del Estado, al margen de las ganancias obtenidas por la explotación de sus talleres y obradores, por sus tierras una quinta parte de las confiscadas, por la participación en botines de guerra o por las aduanas, provenían fundamentalmente de los impuestos. Los musulmanes tenían que pagar uno solo, la limosna legal o zakat, mientras que los mozárabes tenían que pagar tanto un impuesto personal, la jizya, como otro sobre bienes inmuebles. Con el tiempo, este último impuesto se aplicó también a los muladíes. ¿Y cómo era la sociedad de la época? Vamos a conocerla. La mayor parte de los habitantes de Al-Ándalus eran hombres libres, propietarios de tierras, talleres y comercios. La estratificación estaba estructurada de la siguiente manera. Los conquistadores eran árabes, una minoría que poseía las mejores tierras, monopolizó el gran comercio y ocupaban los principales cargos. Y por debajo estaban los bereberes, un grupo conquistador más numeroso que ocupó tierras y cargos de menor entidad que los árabes. Por debajo estaban los conquistados o peninsulares, que se dividían en muladíes, un grupo muy numeroso al convertirse en masa para evitar la jizya. Protagonizaron revueltas por los aumentos de impuestos a que fueron sometidos y por la discriminación frente a los árabes. Los dimníes, nombre con el que se conocía a los no musulmanes y que estaban obligados a pagar un tributo.
Dentro había dos subgrupos, los mozárabes, que poco a poco empezaron a emigrar conforme disminuía la tolerancia religiosa hacia ellos, y los judíos, que vivían en barrios propios, las juderías. Por último estaban los esclavos, que trabajaban en condiciones muy duras, sobre todo en el campo, y podían adquirir la libertad en determinadas circunstancias. En teoría el Corán proclamaba la igualdad de todos los fieles, pero en realidad la población estaba dividida por motivos económicos. Los Hasa, una minoría compuesta por terratenientes y grandes mercaderes, un grupo social intermedio formado por intelectuales, médicos y comerciantes, los Amma, una gran masa popular compuesta por bereberes, muladíes, judíos y mozárabes que se dedicaban a tareas agrícolas y artesanales, y los esclavos muy numerosos que realizaban diversas tareas. El siguiente punto es la economía. Frente al ruralismo del norte cristiano con una agricultura poco productiva y de autoconsumo, el mundo islámico gozaba de un alto grado de urbanización y una agricultura orientada en buena medida al mercado. En materia de agricultura, los musulmanes introdujeron numerosos cambios en las explotaciones agrarias. La parcería, un contrato de arrendamiento en el que el campesino pagaba al propietario de la tierra con un porcentaje de la cosecha. La ampliación de regadíos con la construcción de acequias, norias, etc., y de esta manera aumentó la producción y también la población. La alquería, unidad agrícola ubicada cerca de las ciudades para satisfacer el mercado urbano. La diversificación de cultivos, la vid, el olivo y los cereales seguían siendo básicos, y además se introdujeron otros nuevos como el arroz, frutales, hortalizas, caña de azúcar, morera o algodón. La vinculación de la agricultura a las ciudades, donde había un mercado para los excedentes de los campesinos, y la gran importancia de la ganadería, en especial la ovina, pudiendo estar en ella el origen de la transhumancia que se realizó posteriormente con la mesta. En Al-Ándalus, la ciudad era el centro político y económico. El Islam era una civilización eminentemente urbana, gozando de una gran importancia la artesanía. En la textil destacaba la lana, la seda, el lino o el cáñamo, la artesanía del cuero, la orfebrería, el vidrio, la cerámica, el papel, las armas, en los puertos la industria naval y en el interior la artesanía relacionada con la agricultura. Y el comercio gozaba de un papel destacado en la economía de Al-Ándalus, siendo de dos tipos. A larga distancia, entre los siglos VIII y IX, los musulmanes monopolizaron el comercio mediterráneo, importaban productos manufacturados y de lujo y los exportaban al norte de Europa. Desde Al-Ándalus exportaban al exterior lana, vidrio, aceite y vino. Y el local o comarcal, que se localizaba en los zocos o mercados permanentes de las ciudades, próximos a las mezquitas. Como medios de comunicación interiores, seguían utilizando las vías romanas. El sistema monetario se basaba en el dinar de oro y el dirham de plata, que se cambiaban en una relación de 1 a 10, pero todas estas monedas se utilizaban incluso en los reinos cristianos del norte, ya que estos carecían de un sistema monetario propio. Y el último punto que vamos a tratar es la cultura. Podemos decir que la sociedad andalusí alcanzó un alto grado de desarrollo cultural. Fue la recuperadora del saber helenístico e introdujo aportaciones culturales del Extremo Oriente y de la India, como por ejemplo la numeración arábiga, que sustituyó a la romana. En ciencia destacaron Averroes o el judío Maimónides, en matemáticas Abdul Qasim Masmala, en astronomía Azarquiel o en filosofía Aben Pace. En arquitectura tomaron de los romanos el arco de herradura, pero le añadieron aportaciones propias del arte islámico. Pero al contrario que los romanos, utilizaron materiales pobres pero ricamente decorados con motivos vegetales y geométricos. A grandes rasgos podemos decir que la arquitectura pasó por diferentes etapas. Vamos a conocerlas. La primera sería el emirato, con un estilo muy ornamentado de Damasco, y esto puede apreciarse en la mezquita de Córdoba. La segunda, el califato, con el estilo andalusí. Claro ejemplo sería el Palacio de Medina Azahara, también en Córdoba. La tercera, los reinos de taifas y el período almohade, con un estilo austero y sin ornamentación. Los ejemplos más destacados serían el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, la Torre del Oro y la Giralda en Sevilla. Y el cuarto y último, el reino nazarí, con un estilo recargado en el interior, como el Palacio del Generalife o la Alhambra, ambos en Granada.
¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues las siguientes. La península ibérica estuvo dominada durante 8 siglos por los musulmanes, dejando unas profundas marcas y enriqueciendo la cultura. En agricultura impusieron la técnica del riego, mejorando y aumentando la producción. En ciencia difundieron el sistema de numeración de origen indio, que finalmente sustituyó a la numeración romana, e incluso la lengua española se nutrió de una gran cantidad de arabismos. Por último, en arquitectura introdujeron un estilo caracterizado por la gran riqueza ornamental, sus cúpulas, el arco de medio punto y el de herradura. En definitiva, que el intercambio a todos los niveles entre cristianos del norte y musulmanes del sur dejó una gran huella en todo el territorio peninsular. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.